Saludos jóvenes, me encuentro grabando la clase de la semana del 26 al 30 de octubre. Esta sería nuestra clase número 10, el tema química de la vida. Ya nosotros trabajamos un poco con algunos conceptos, ¿verdad? Que vamos a estar trabajando el día de hoy. Cuando dijimos, ¿verdad? Que en biología la química era importante, ¿verdad? Porque era la que nos sostenía en términos de nuestros nutrientes, nuestra estructura, nuestra energía. Ese tema se trabajó, se introdujo en la unidad donde se discutió características de la vida. Recordemos que en ese momento, cuando trabajamos la química, dijimos, ¿verdad? Y explicamos que todos los elementos existentes en el universo, hasta el momento, ¿verdad? Los científicos explican su formación durante la explosión del Big Bang. Sabemos que es un evento en el cual no estamos presentes. Explicamos la evidencia que los científicos utilizan para argumentar a favor de esta teoría, pero básicamente lo que establece es que el inicio, ¿verdad?, de la materia fue uno común y esa materia en el universo es la misma, o sea, los elementos que yo pueda encontrar en el planeta Tierra son similares a los que puedo encontrar en la Luna, en Marte. Por eso es que hay un dicho y un refrán que dice que somos polvo de estrellas, ¿verdad? Y si esa teoría es cierta, pues es verdad. Toda la materia tiene un origen común. Cuando se trabaja con el tema de la química hay que pensar en este científico que está proyectado ahí, es Dmitri Mendeleev. Él fue quien primero organizó los elementos que existen en el universo en un instrumento que utilizan los químicos que se conoce como la tabla periódica. Él solamente organizó los elementos que se conocían a ese momento. Sabemos que hay elementos, ¿verdad?, que se producen en explosiones de novas o estrellas. Quiere decir que no lo vas a encontrar en la Tierra, pero la tabla periódica organiza todos los elementos que existen en el universo y quien primero hizo esa labor de organizarlo según las características, masa atómica, número atómico y características, fue Dmitri Mendeleev. Ahí está lo que es química en términos de la materia. La química compone la materia y esa química, su unidad fundamental se llama el átomo. El átomo es la partícula más pequeña que yo puedo estudiar de la materia. Nosotros estamos hechos de átomos, la mesa, la silla, el aire está hecho de átomos que interactúan unos con otros y forman la materia. Así que el átomo es la unidad fundamental de la materia. Comparen el átomo con piezas de juegos Lego. Usted sabe que son bloquecitos. Mientras usted tiene esos bloquecitos individuales, los está trabajando como átomos. Son unidades que te pueden formar esa materia. Esa materia puede ser una casa, esa materia puede ser un barco, esa materia puede ser un carro. Así que el átomo, repito, es la unidad fundamental de la materia. Esos átomos vamos a ver, o esos bloquecitos Legos, vamos a ver que se unen unos con otros formando moléculas. La definición de molécula es la unión de dos o más átomos. Pueden ser iguales o diferentes. Aquí vemos el ejemplo de la molécula de oxígeno, que tiene la unión de dos átomos del elemento a través de enlaces. Tenemos la molécula de agua, que tiene dos hidrógenos y un oxígeno. Aquí tenemos la molécula de nitrógeno. La unión de dos o más átomos es la unión de dos o más piezas Lego. Pues en nuestro cuerpo hay moléculas que son bien pequeñas y en nuestro cuerpo van a haber moléculas que son bien grandotas, dependiendo, ¿verdad?, la función que hagan. Por ejemplo, en el proceso de respiración, yo intercambio moléculas con el ambiente. La gente piensa que respira oxígeno puro. Nosotros no respiramos oxígeno puro. Nuestra atmósfera lo más que tiene es nitrógeno. Si nosotros respirásemos oxígeno puro, moriríamos, ¿verdad?, porque es un gas que es flamable, que irrita y pues definitivamente no sería beneficioso para nosotros. Quiere decir que si algún día aparece un planeta en el cual yo encuentre oxígeno, si su concentración es mayor, aunque haya oxígeno, eso no quiere decir que voy a poder ir a esa atmósfera y respirar el mismo de una forma natural y sin protección. Ahí vemos lo que expliqué de las moléculas. Las moléculas es la unión de esas piezas del Lego. El Lego es el átomo. Pues ahí hay muchos átomos juntos que te forman esa gran molécula que es una casa, es un carrito. Los átomos se organizan, ¿verdad? O los elementos del universo se organizan en ese instrumento que se conoce como la tabla periódica de los elementos. Ya la vieron ahorita, quien la diseñó fue Dmitri Mendeleev. Y esos elementos que está ahí están marcados en verde y en violeta, los elementos fundamentales para la vida. De todos los elementos que existen en el universo, hay unos que son característicos de la vida.
son como los building blocks o los bloques de cemento que componen nuestro organismo y las plantas y las bacterias. Los verdes son esos más importantes. Siempre que se trabaja biología y se trabaja el tema de química de la vida, se mencionan los elementos más importantes para la vida. Y son todos esos que están ahí. Pero de todos esos, los más importantes son los primeros 4. Nuestro organismo, lo más que encontramos en él es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El carbono, ¿verdad? Es una molécula orgánica. De hecho, cuando vayan a la universidad hay un curso dedicado al carbono, porque carbono hace la mayor parte de los enlaces en el cuerpo y su funcionamiento para nosotros es bien importante. Hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Que te forman agua, que te forman el gas que respira. Y nitrógeno que participa, ¿verdad?, en funciones de la célula a nivel de ADN. Estos son los elementos más importantes para la vida. Yo siempre le digo a los nenes que cuando se trabaja química de la vida hay que conocer, identificar, y es una pregunta que trabajamos todo el año, cuáles son los elementos de la vida, los fundamentales, los más importantes, los básicos. Pues se tienen que aprender el chon. El chon es la vida y el chon representa al átomo o al elemento de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Hay otros elementos de la vida. Según pasen por otras clases químicas o clases universitarias, le van a añadir otros elementos necesarios para la vida, como el calcio, etc. Pero los elementos principales y básicos son esos 4 que están ahí. Estos se enlazan, se unen y te forman la mayor parte de las moléculas que hacen que tu cuerpo funcione adecuadamente. Y los procesos vitales de tu organismo dependen directamente de esos 4 elementos. ¿Está bien? Yo siempre le digo a los nenes, y hago un paréntesis, que nosotros siempre nos imaginamos a la NASA buscando vida en el espacio a nivel macro, a nivel grande. Nos imaginamos que la NASA está buscando perros, gatos o extraterrestres en el espacio y eso no es así. La NASA lo que busca en el espacio es la presencia en diversos planetas de esos elementos. Si un científico encuentra en otro planeta hidrógeno y oxígeno en forma de agua, así sea en forma de hielo, va a ser una fiesta, va a ser un party, porque sabemos que el agua es necesario para la evolución de la vida, al menos, ¿verdad?, bajo las características de vida que nosotros conocemos en la Tierra. Y digo esto porque puede que otro planeta tenga condiciones diferentes a la nuestra y no tenga agua y pueda tener vida porque en ese lugar la vida haya evolucionado diferente. Pero la vida como nosotros la definimos y la vida como nosotros estamos acostumbrados depende del agua. Así que si un científico encuentra hidrógeno y oxígeno, se va a poner bien contento. Ahora, si encuentra carbono o nitrógeno, yo siempre le digo a los nenes, ¿verdad?, sobre todo carbono, que ese científico va a hacer un party, va a hacer una fiesta, porque carbono es un elemento que encontramos dentro de las células, ¿verdad?, de todo organismo vivo. Es un átomo asociado directamente a la vida, no a los procesos de la vida. Así que si yo como científica descubriese mañana que en la Luna hay carbono, yo haría el party del siglo, porque eso quiere decir, número 1, que existió vida en la Luna o que existe vida en la Luna. Hasta ahora, ¿verdad?, eso no se ha logrado, pero en estos días salió una noticia de la NASA que hizo un anuncio sobre la Luna bien importante. No nos dijeron que la Luna, ¿verdad?, era de que eso, esa no fue el anuncio y es un chiste. Nos dijeron que ya por fin, ¿verdad?, pudieron probar y evidenciar que en el polo norte de la Luna hay agua congelada. En el polo sur todavía están haciendo investigaciones porque aunque creen que puede haber agua, eso que están reflejando, ¿verdad?, sus instrumentos puede que sea otra cosa y ellos necesitan estar seguros antes de hacer el anuncio. Recuerden que ellos no saben que hay agua porque han llegado allí y la han examinado. Ellos saben que hay agua por la observación que hacen de la Luna a través de esos instrumentos. Y usted dirá, ¿y eso qué importancia tiene? Pues conociendo y sabiendo que el agua es un recurso vital para el desarrollo de la vida, conociendo que nuestro planeta es 70% agua, conociendo que nuestro organismo es 70% agua y que está sufriendo, ¿verdad?, las consecuencias de las actividades humanas, sobre todo la contaminación y la mala distribución. No es que se nos vaya a acabar nunca, es que la estamos contaminando. Pues saber que contamos con ese reservorio de agua en el espacio, pues es algo positivo. Eso sí, ¿verdad?, lanza una pregunta que usted tiene que analizar y pensar. ¿Cuánto costaría traer el agua de la Luna? ¿Quién tendría acceso al agua de la Luna? Y pues son preguntas válidas porque a veces nos sentimos seguros de los descubrimientos que hacemos, pero nuestra casa es nuestra tierra, nuestros recursos principales los tenemos aquí y tenemos que buscar cambiar esa actitud, ¿verdad?, hacia el ambiente y tener unas conductas ambientales positivas y beneficiosas para el mismo.
Y eso, ¿verdad? Me fui en un viaje, pero sabemos que estamos tocando esa parte de cambiar nuestros actos a través de prácticas coherentes. No es solo lo que sabemos, es lo que hacemos. Cuando pensamos entonces en el tema de química de la vida, les estaba diciendo y vuelvo a repasar que los elementos fundamentales de la vida son el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos son mis legos. Pues esos legos yo los uno y formo las moléculas de la vida. Y las moléculas son los edificios, son los carritos, son los, cuando usas los legos, las cosas que construyes. ¿Qué pasa? Las moléculas de la vida más importantes, hay varias moléculas de la vida, pero las primeras que trabajamos, ¿verdad? Son estas 4 que están aquí: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácido nucleico. Ácido nucleico, no se preocupen porque yo no voy a enfocarme hoy en esta. El ácido nucleico está en la célula, está en la materia, ¿verdad? Genética, ADN o ARN, es parte de lo que sería la herencia de la célula y del organismo. Yo no voy a enfocarme en eso ahora porque más adelante, cuando demos ciclo celular y cuando trabajamos genética el próximo semestre, pues le vamos a dar bien fuerte a esa molécula y a su funcionamiento y la vamos a explicar bien a fondo. Hoy me voy a enfocar en estas primeras 3, que son moléculas necesarias para la vida: carbohidratos, lípidos y proteínas. Usted probablemente ha escuchado hablar de esas 3 moléculas cuando come, cuando hace dietas, cuando quiere echar músculo, cuando es un atleta. ¿Por qué? Porque sabemos que estas moléculas, principalmente, su función es darle energía al cuerpo para su funcionamiento. Así que ellas nos proveen de ATP. ATP es la molécula de energía en mi cuerpo. ¿Qué pasa? Son famosas porque no todas son tan buenas para nuestro cuerpo. Si tú piensas en los carbohidratos es una molécula, lo encuentras en las harinas, en los panes, en los arroces, que te va a dar mucha energía de cantazo, ¿verdad? Y no nos satisfacen suficientemente. Entonces a veces comemos demasiados carbohidratos, aumentamos la cantidad de calorías, ¿verdad? En esa comida. Y si eran 300 que nos tocaba comer, 300 calorías, a veces acabamos comiendo 1000. Piensen en los combos de los restaurantes de comida rápida. Un combo de un restaurante de comida rápida muchas veces tiene más de 1000 calorías y la mayor parte de esas calorías es en carbohidratos. Sí te van a dar energía, pero te van a dar energía rápido y se va a perder en tu cuerpo, y ese exceso de alimento que tuviste o de calorías se va a quedar en tu cuerpo y se puede quedar almacenado en forma de grasa. No son muy buenas ingerir, ¿verdad? Dietas altas en carbohidratos. Están los lípidos son la grasa, y obviamente tendemos a freír todo, echar mantequilla, echar mayonesa, y esas grasas pues no son buenas para nuestro organismo, pero hay grasas que nosotros podemos buscar que son positivas, ¿verdad? Para nuestro corazón, nuestro sistema circulatorio. Por ejemplo, las encontramos en algunas carnes como el salmón, en el aguacate, en los granos como las almendras, como las nueces, ¿verdad? Tienen este tipo de grasas que le llaman las omegas. Entonces están las proteínas son una excelente fuente de alimentación, porque te dan energía, pero esa energía tú la vas extrayendo de esa molécula poco a poco. ¿Por qué? Porque tu cuerpo se tarda más tiempo en digerirlo. Estas moléculas son importantes, las encontramos en granos y en carnes, también porque te ayudan a formar la masa muscular. Siempre le digo a los nenes que se lo imaginen de la siguiente forma: si yo coloco en un vaso con agua un cantito de pan, un poco de mantequilla y un pedacito de carne, van a ver cómo se descomponen esas moléculas. Van a ver que el carbohidrato, el pedacito de pan, rápido se disuelve. Eso mismo pasa en tu cuerpo y así mismo le extraes la energía rápidamente, y ese exceso que es azúcar se queda almacenado en forma de grasa. Las grasas se quedan ahí flotando, ¿verdad? Lamentablemente nunca se van a descomponer, y también el cuerpo las va a almacenar. Y luego tienes la proteína, ¿verdad? Que es la carne, o si quieres echar una habichuela a la habichuela, vas a ver que eso se tarda más tiempo en, si es que se disuelve, ¿verdad? Porque no se va a disolver en el agua. Tendría que haber una acción química y mecánica para tú lograr romper esa proteína, y es lo mismo que pasa en tu cuerpo. Según esa proteína, tu estómago la va rompiendo química y mecánicamente, tú vas a tener esa extracción de energía importante. Por eso piensen, cuando uno es atleta, hay unas dietas antes de la carrera que uno debe ingerir. Ahorita vamos a verlo. Quiere decir entonces que, resumiendo, las moléculas de la vida son carbohidratos, lípidos, proteínas. Esas son las más importantes ahora mismo y son más importantes porque me dan ATP. ¿Y qué es ATP? ATP es la energía que necesita mi cuerpo para funcionar.
En el caso de nosotros, nuestro ATP depende directamente del alimento, ¿verdad? Nosotros consumimos, somos consumidores, pues ese alimento que consumimos le extraemos, ¿verdad? La energía para que funcione la molécula de ATP. El ATP es nuestra gasolina. El alimento lo que hace es que energiza ese ATP. Lo mismo pasa con las plantas. Las plantas utilizan ATP, pero ese ATP lo obtienen a través de procesos de fotosíntesis, son productores con la energía del sol. Las plantas cargan la molécula de ATP. La molécula que te da energía, que te mantiene vivo, es la de ATP, por eso la dibujé ahí como una explosión, ¿verdad? Como un cherry bomb, porque así mismo es en tu cuerpo. Es una molécula que constantemente está cambiando de forma y según cambia de forma libera energía para tus funciones vitales. Y mírenlo aquí, no encontré una representación que lo explicara fácil y esta fue la más que me gustó de todas las que vi, porque tienen algo que ustedes usan en su vida diaria, que es el celular, el teléfono. A usted le encanta ver la batería de su celular así, a usted no le gusta ver la batería de su celular así, cuando la ven así rápido buscan el cargador y nos da la histeria, ¿verdad? Así mismo es la molécula de ATP, es como un celular que a veces está cargado y a veces está descargado. ¿Cómo tú cargas ese celular o esa molécula? Tú la cargas comiendo, ¿verdad? A través de la alimentación. Esto no sería un buen ejemplo, ¿verdad? De una buena alimentación, porque aunque sí voy a cargar el exceso en caloría que tengo aquí, que va a ser bien alto, se va a almacenar en forma de grasa en mi cuerpo y me va a traer otros problemas de salud. Yo siempre quiero cargar esa molécula, pero lo ideal es que la cargue con una buena alimentación. Pero nada, puse ese ejemplo porque ustedes lo iban a visualizar fácilmente. Yo sé que les encantan esas comidas. Las plantas hacen lo mismo, cargan la molécula de ATP, pero lo hacen a través de la energía solar. ¿Y qué tiene la molécula de ATP? Siempre les he dicho que en ciencia las palabras tienen una clave. Y si usted aprende a identificar esas claves, la ciencia, sobre todo la biología, no va a ser para nada difícil. De todas las ciencias, yo digo que la biología es la más fácil, pero la hacen ver más difícil por el vocabulario. Pues a la molécula de ATP, eso quiere decir, un nombre bien complejo, adenina trifosfatada. Cambia constantemente esa molécula de adenina trifosfatada, estoy diciéndole el nombre complejo para asustarlo, cambia de adenina trifosfatada a adenina difosfatada. El nombre parece bien difícil, pero el mismo nombre tiene el la que te va a decir cómo cambia esa molécula y cómo tú identificarlo. Esta de aquí lo que quiere decir es tri, esta de aquí lo que quiere decir es di. Y en ciencia, tri siempre quiere decir 3 y di siempre quiere decir 2. Pues que cambia constantemente en esa molécula, que en una tú la ves cargada de energía y en otra tú la ves descargada. Aquí tienes 3 fosfatos, 3 tri, aquí tienes 2 fosfatos, 2 di, ¿ok? Así que ahí estaba la clave en el nombre. Si yo en un examen le preguntara cuántos fosfatos tiene ADP, pues la D te lo dice, tiene 2. ¿Cuántos fosfatos tiene ATP? 3. Esta está cargada y esta está descargada. La energía que almacena esa molécula se almacena en este último enlace. Eso yo lo logro constituir cada vez que me alimento. Yo estoy dándole energía a esa molécula y creando muchas moléculas de ATP cargadas. Caminé, cociné, bailé, hasta dormí, necesité energía para mantenerme con vida en ese proceso, pues constantemente voy a utilizar esas moléculas de ATP en mi cuerpo. Pues ¿qué hago? Rompo ese último enlace y al romper ese último enlace libero la energía que había disponible en el mismo. Constantemente, en nuestro caso con la comida, nosotros estamos alimentando esa molécula de energía y convirtiéndola a ATP, a 3P, y una vez necesitamos la energía, nuestro cuerpo accesa a la misma, rompe ese último enlace y ahí está la energía disponible. Recuerden, batería cargada, llena como me gusta verla, el ATP. Recuerden, ADP, batería vacía, como no me gusta verla en el celular, así que esa molécula no tiene carga alguna para yo poder utilizarla en el funcionamiento diario. Pues ¿con qué yo logro cargar esa molécula? Cuando como con mis carbohidratos, con mis lípidos y con mis proteínas. Por eso hemos dicho que esas 3 moléculas te dan energía. Vamos a este ejemplo. La gente que hace carrera, previo a una carrera, a muchos no les gusta comer muy fuerte porque pues por los nervios le puede dar dolor de estómago. Pero tienes que desayunar previo a una carrera y muchas veces lo que estos atletas hacen es que hacen desayunos balanceados, donde incluyen gran cantidad de proteína, por ejemplo, a través del huevo. También pueden utilizar café porque el café sabemos que tiene cafeína y te despierta.
Pero todas esas cosas hay que usarlas con un balance. Muchas veces estos atletas tú ves que cargan con unas barras energizantes o barras de proteína y pues esas barras tienen una función bien importante. En esas barras tú encuentras dos cosas, encuentras carbohidratos, ese chocolate es un carbohidrato, es un azúcar que es buena porque te va a ayudar a despertar, te va a ayudar en el arranque, te va a dar energía en el momento porque tu cuerpo la procesa rápidamente, pero entonces durante la carrera vas a tener acceso a esas moléculas de las proteínas que se van a estar trabajando o descomponiendo más lentamente, vas a tener energía por más tiempo. Si yo me como solo el chocolate, tengo energía para el arranque, pero durante la carrera me puede dar un pioco, como dicen en la calle, ¿verdad? También hay que tener mucho cuidado, a veces la gente se juquea, como ustedes dicen, con este tipo de alimentos y cuando usted mira, ¿verdad?, las características nutricionales del mismo, va a ver que tienen una gran cantidad de calorías y las tiene porque cuando tú haces una actividad extrema con tu cuerpo, pues tú sí necesitas tener calorías definitivamente, pero si tú no estás haciendo nada que requiera un uso grande de energía en tu cuerpo, mira, no te comas eso porque estás añadiéndole a tu cuerpo, ¿verdad?, calorías que no son necesarias. Y el exceso de cualquier cosa en el cuerpo es malo. También la falta de cualquier cosa en el cuerpo es malo. Cuando uno hace dietas exageradas, donde limita consumo de carbohidratos y hasta de lípidos, que son grasas, tu cuerpo se va a ver afectado porque tu cuerpo necesita un balance y necesita de las tres. Lo que pasa es que las necesita en unas proporciones que no son las que muchas veces utilizamos y por eso vemos este tema, el de los carbohidratos, lípidos y proteínas y esas moléculas. Es bien normal verlo cuando la gente hace dieta. ¿Qué hacen la gente con dieta? Miren, bajan la cantidad de carbohidratos porque estas son, como dicen en la calle, calorías vacías. Yo quiero subir mis proteínas con cuidado porque las proteínas, hay carne que contienen grasa y tampoco puedo volverme loco aumentando la grasa en exceso no es buena. ¿Y por qué hago mención de esto? Hoy día, ¿verdad? Hay gente que están practicando diferentes tipos de dietas bien extremas, dietas que juegan, ¿verdad?, con esos nutrientes y esas moléculas en su cuerpo. Y yo no estoy diciendo que esas dietas son malas porque yo no soy una experta en ese tema, pero usted tiene que tener mucho cuidado porque muchas veces hacemos las cosas por modas, porque las vemos en Facebook o en redes, porque a otra persona le funcionó sin ser expertos nosotros o sin que esa persona sea experto y nosotros en nuestro organismo padecemos de diferentes condiciones que a veces tú alterar la proporción adecuada de nutrientes que necesitas te puede afectar de gran manera tu salud. Así que el día que usted quiera hacer una dieta de estas extremas donde tú alteras la concentración de lípidos, de carbohidratos y de proteínas, siempre debes buscar, ¿verdad?, que la misma sea regulada por un especialista. En este caso, lo ideal es que sea un nutricionista, que son las personas encargadas de trabajar la nutrición y el que todo esto esté balanceado. Por darles un ejemplo, la gente que son vegana, vegetariana, que no comen ciertos alimentos, tienen que buscar obtener esos nutrientes de algunos lugares en específico. Y eso no es fácil, porque entonces a veces tú puedes lograr o vivir una vida como tú deseas, ¿verdad?, según tus parámetros de vida, y eso incluye la alimentación, pero entonces tu salud se va a perjudicar porque te faltan unos nutrientes y esos nutrientes los puedo conseguir, qué sé yo, comiéndome una manzana, comiéndome una espinaca. No, hay alternativas y por eso es que siempre es importante cuando uno hace dieta buscar asesoramiento de una persona especialista, en este caso un nutricionista. Le mencioné que hay una molécula que es la de ácido nucleico que es bien importante para la vida, es una molécula de la vida sumamente importante, pero hay unidades en biología dedicadas completamente a esa molécula, por ende hoy no voy a trabajar con esta parte, hoy ya trabajé que los átomos de la vida o los elementos de la vida son el chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, que esos elementos de la vida se combinan y te forman las moléculas de la vida principales. Hoy trabajamos tres carbohidratos, lípidos y proteínas porque nos dan energía, nos dan ATP y ya vimos cómo funcionaba la molécula de ATP cambiando de forma de ATP de 3P a ADP 2P y así en ese proceso se cargaba y se descargaba y tu cuerpo la utilizaba. Ya para la próxima clase yo voy a buscar y a explicar cómo esas moléculas de la vida interactúan en lo que serían las estructuras de las células, sobre todo en la membrana.
En la membrana encontramos muchas células de grasa y proteínas y cada una tiene unas funciones específicas. Pues esas funciones y esa, ¿verdad?, unidad la vamos a trabajar ya en la próxima clase. Yo voy a enfocarme en esa parte estructural, en cómo esas moléculas de la vida ayudan a darle forma a la membrana celular o a las membranas de la célula. Este slide que ya lo vieron, que fue el que discutí hoy, ¿verdad? Se lo pongo en azul, le dan stop al video y copien, ¿verdad? Las moléculas de la vida que trabajamos hoy son carbohidratos, lípidos y proteínas. En estas tres fue que nos enfocamos y nos enfocamos en esta parte, ¿verdad? En la segunda definición que nos dice que nos dan energía en forma de ATP y se explicó cómo funciona la molécula de ATP. Ya en la próxima clase vamos a ver esa parte estructural de ella. Y el ácido nucleico, como les dije, que son las de la herencia ADN o ARN, no se preocupen porque esas las vamos a ver en la marcha. Importante, estoy corrigiendo todas las tareas que tengo en Teams y pues hemos estado dando tareas todas las semanas desde que empezamos. Yo creo que es razonable que cojamos un break esta semana y la próxima. Yo no voy a darle tareas, pero este material que estoy dando es importante que usted tome notas y las tenga en la libreta porque una vez arranque con las tareas, obviamente la primera actividad va a ser relacionada a este material y muy probablemente va a ser tipo preguntas de escoge. Así que por favor, tome nota, entienda el material y si tiene dudas, conéctese a la clase sincrónica que se ofrece lunes y martes cuando la semana es regular o miércoles y jueves cuando hay feriado. ¿No bien? Se conecta y discutimos cualquier duda que usted tenga porque es importante que esté claro. Yo sé que este tema de química de la vida es un poco árido y yo no les puedo ver las caras como quisiera para saber si lo están entendiendo o no. Así que si hay alguna duda, alguna pregunta, no sienta ningún temor, para eso estamos. ¿No bien? Así que hoy discutimos esas cosas. Lo primero, ¿qué es un átomo? Pues, ¿qué es un átomo? Piensen en un Lego. El átomo es la unidad fundamental de la materia. ¿Y qué es una molécula? Ese es el edificio construido con Legos. Es la unión de dos o más átomos. Pueden ser moléculas pequeñas como la de oxígeno, que lo que tienen son dos oxígenos. Pueden ser grandotas como la molécula de azúcar, que tú, si te la digo, es 6H12O6, que son 24 átomos en total. Son una más grande, otra más pequeña. Pero las dos son moléculas porque son la unión de dos o más. Iguales o diferentes pueden ser esos elementos. ¿Cuáles son los elementos de la vida? Discutimos que son el chon. Eso se lo tienes que aprender de memoria ya porque lo van a seguir viendo todo el año. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Y cuáles son las moléculas de la vida? Pues las tres que discutimos hoy principalmente en términos de que nos dan energía son carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Cómo aportan al funcionamiento del organismo esos átomos y elementos? Pues miren, ya dijimos, número 1 dan energía o ATP y número 2, y va a ser nuestra próxima clase, nos dan o nos ayudan a formar las estructuras dentro de la célula y tienen un funcionamiento específico que ya eso lo estaríamos viendo en la próxima clase. Pues nada, jóvenes, ahí están las respuestas a las preguntas que acabo de hacer a manera de repaso. De nuevo, si les interesa tener esa información en la libreta, como les dije, no tienen tarea esta semana, no tendrán tarea la próxima, pero ya cuando retome, como ya terminé el tema para ese momento de química de la vida, la evaluación va a ser un documento en form tipo escoge y estas respuestas es importante que usted las entienda y si tiene duda, pregunte. Así que cualquier cosa, le da stop a la presentación y guarda esa información que estoy proyectando ahí. Como saben, ustedes tuvieron que empezar a trabajar sus huertos. Ya empezamos esta semana, el proceso fue el de desarrollo de semilleros. Me siento bien orgullosa y complacida, ¿verdad?, con los semilleros que he recibido. Hay algunos, ¿verdad?, que me causaron un poquito de preocupación y no lo digo por nada malo. Recuerden que cuando uno hace un semillero, el semillero, ahí están nuestros bebés y nosotros es un nursery que nosotros estamos haciendo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado donde lo colocamos. Si usted decide colocarlo en su casa, trate que el lugar no esté a la intemperie porque usted no puede controlar el sol y la lluvia. Y si usted está fuera de su casa por varias horas o se olvida el semillero, cuando se acuerde de él, si lo dejó a la intemperie, pues los efectos del ambiente sobre él mismo van a ser, quizás lo destruyan, ¿verdad? Y acaben con él. Siempre manténgalo en una terraza, en una marquesina, en un lugar, si es posible que tenga techo y que el sol sea indirecto porque son bebecitos, no necesitan sol en esta etapa, lo que necesitan es que esa tierra se mantenga húmeda para que esa semilla brote y germine. Pero nada,
Eso era una de las cositas que quería decirle. La mayoría hizo el semillero bien, buscó materiales reciclados y lo trabajó, pero sí vi que algunos trabajaron el semillero directamente sobre el suelo. Esa no es la mejor forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque crecen los matojos. ¿Por qué? Porque pasa el perro. ¿Por qué? Porque mi papá fue y cortó de la grama. ¿Por qué? Porque ese ambiente era muy extremo para que esa semilla se desarrollara o no hubo un buen control de ese medio, en este caso de la humedad de ese terreno, porque estás hablando de un pedazo de tierra grandote, no es como un semillero que es pequeñito. So, si usted fue de los que lo hizo de esta manera, directamente sobre el suelo, no les quiero decir que está mal, pero deben marcar esa zona, deben buscar mantener unas condiciones adecuadas en esa zona de humedad y pues nada, velar sus plantitas porque pues están más expuestas que unas que hubiesen sido desarrolladas en un semillero. Recuerden que ya cuando estas semillas empiecen a germinar, usted las tiene que cuidar, son sus bebecitos. Va a llegar un momento y en las próximas clases lo van a ver, que las vamos a poder trasplantar y llevar al huerto. Pero en resumidas cuentas, ya el proyecto Ciencia Verde comenzó, así que la tarea agrícola, aunque yo no le estoy diciendo velen las plantitas, échenle agua, ya comenzó y usted tiene que ser partícipe de la misma. Nos vemos, chicos, se cuidan. Si tienen dudas, recuerden contactarme a través de cualquiera de las plataformas, Outlook, o Teams. Se cuidan y que tengan un buen fin de semana.